Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Como siempre, vamos a empezar a descubrir. Empezamos de la misma forma cada programa, y cada programa aprendemos algo totalmente distinto. Hoy vamos a tratar sobre un tema en el que esta casa, especialmente, pues desde el año 2003, 2004, 2005, pues hicimos un trabajo extenso, muy extenso, porque en aquel momento la situación estaba muy maltrecha. Había 11 kilómetros que defender y muy pocos defensores. Tan pocos defensores que lo que apenas había era conocimiento, y eso es lo principal. A partir de ahí parece que también, poniendo un granito de arena, no queremos nosotros apuntarnos todos los tantos, porque eso desde luego no es así, pero encontramos a la persona que hablaba, porque las piedras no hablan, y sigo dándole pistas y no le digo el nombre del monumento. Las piedras no hablan, y hay veces que merece la pena que hablemos todos, porque tenemos el conocimiento necesario. Bueno, pues de todo esto hablaremos, pero hablaremos antes de un personaje que a continuación le vamos a mostrar. Lo tienen en pantalla, es José Molina Lario y Navarro, que nació en Camuñas, provincia de Teruel, el 5 de marzo del año 1722. Obispo de Albarracín en 1765, y en el 67 fue precisamente nombrado como miembro del Consejo Extraordinario del Reino. Ahí tienen la sepultura que está en la Catedral de Málaga. Estamos hablando del obispo Molina Lario, que así lo fue desde el año 1776 a 1783. Ahí ven su calle, ven el Málaga Palacio, la antigua sede de la Diputación, y al fondo la catedral sin terminar, Catedral de la Encarnación inconclusa y pendiente de que algún día sea terminada. Esa es calle Molina Lario, y llegamos hasta aquí. Y hemos querido rescatar esta fotografía porque fíjense en los vehículos, que también es parte de esa nostalgia que puede haber en la ciudad, de cómo la calle Molina Lario ha ido transformándose, siendo la misma, ¿verdad? Pero el pavimento y el tráfico rodado también la hacen cambiar, y mucho. Hablaremos de Molina Lario a lo largo del programa, pero quédense ahí porque lo importante también es que le vamos a hablar de un enclave. Su calle está aquí, el personaje ya lo conocemos, pero el enclave en cuestión es otro muy distinto. Ahí lo tienen, hablamos del acueducto de Quintana, en concreto del puente de Quintana, pero de lo que hablamos en concreto es de todo el acueducto de San Telmo. Aquí estamos hablando de 170 metros aproximadamente de longitud. El acueducto en su totalidad tiene casi 11 kilómetros, 10 kilómetros 800 metros. Bueno, todos estos datos los vamos a ir desarrollando en el programa de hoy. Si quieren ubicarse geográficamente, la calle Héctor Villalobos o también, por ejemplo, Sancho Miranda en Ciudad Jardín, son las que le dan pistas para llegar a ese punto. El Instituto Martín de Aldehuela es otra de las grandes pistas de la zona. Estamos hablando de Ciudad Jardín, quizás el elemento más significativo, y que esto ahora mismo presenta la imagen que están viendo en pantalla. Son imágenes que corresponden a la realidad de estos días y que afortunadamente pues tuvo un proceso de restauración. Ya iremos viendo el por qué tratamos hoy el acueducto de San Telmo, el por qué está también de actualidad y cómo podemos entre todos ayudarlo. Pero hay una anécdota en torno a este monumento, una anécdota que enlazamos otra vez con el obispo Molina Lario. Ven la catedral y ahí, por ejemplo, ven uno de los cubillos de la Puerta de las Cadenas, cubillo que no está rematado por un pequeño torreón que tendría que tener. En total hablamos de 6 torres, 4 cubillos y las 2 torres de la fachada. Eso estaría pendiente de conclusión. Al final de cada columna que ven aquí hay una peana, y en esa peana tendría que haber una estatua, porque hay un discurso ya ideado para que la catedral tenga toda esa configuración. La sacristía, pues tampoco están, tanto en la parte del Cister como en el postigo de los abades. Aquí ven en concreto la torre sur inacabada, el frontón tampoco está terminado, y las barandillas la veían también que faltaban en algunos puntos. Bueno, pues todos estos elementos le faltan a la catedral, pero coinciden fechas que fue el propio Molina Lario quien decidió parar la obra de la catedral
para darle agua potable a la ciudad. Y esta es precisamente la anécdota, que estamos hablando de la década de los 80 del siglo XVIII, cuando esto se decide, en 1782, ya definitivamente la catedral para su obra, bueno, definitivamente, perdónenme ustedes, en 1782 la catedral para su obra, definitivamente nunca, y a partir de ahí lo importante es que entendamos que la ciudad tuvo agua potable para conseguir acabar con las epidemias, que era una de las máximas preocupaciones del obispo Molina Lario. Bien, pues nosotros hoy vamos a intentar de ponerle al día de muchísimas, bueno, realidades que existen, porque la curiosidad queda ahí, el enclave ya lo hemos marcado, y especialmente también al personaje. Pero la realidad es muy distinta. La realidad es que es un monumento que tiene 11 kilómetros, como le decíamos, y desgraciadamente sufre daño en alguna de sus partes, en alguno de sus tramos, y también pues hay un patronato o una fundación finalmente, desde los últimos años, que parece que no está activa. Formación o fundación que está formada por diversos colectivos muy variopintos y que también tiene lugar aquí la historia, mucho que ver en esa conformación. Lo iremos hablando y desgranando, pero vamos a intentar también, porque queríamos tener en plató al concejal de urbanismo, a Francisco Pomares, y vamos a intentar que esté con nosotros también. Saludamos que sí están en plató Javier Aguilar, guarda del acueducto de San Telmo y presidente del mismo, de la Asociación de Amigos, muy buena. Buena, Antonio, ¿qué tal? Y también Eduardo Zorrilla, que es el portavoz del partido de Izquierda Unida, en la oposición en este caso, pero también como miembro del Cabildo Municipal, como se diría en tiempos de Molina Lario, ¿verdad? Muy buena. Muy buenas, Antonio. Bueno, pues si os parece, atendemos telefónicamente al concejal, que no podía estar hoy con nosotros por cuestiones de agenda. Nos consta que lo he intentado hasta última hora, pero al menos a través del teléfono sí. Paco Pomares, muy buena, ¿cómo estamos? Muy buena, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa ajetreada tarde? Me imagino que si no estás aquí, Pues, más ajetreada que nunca, ¿no? Sí, no, disculpe, porque tenían puesto una persona que venía de fuera a las 8, ahora a las 8 de la tarde, y he intentado cambiarla, pero no me parecía, ya tenía previsto esta persona y no me parecía cambiarle la agenda, así que me disculpas tú y todos los telespectadores no podéis acompañar, y los dos invitados que tienes ahí, pues de no poder acompañarnos un ratito en un tema tan interesante. Bueno, Paco, cuéntanos un poco la situación actual del acueducto. El ayuntamiento como tal es parte de esa fundación y a partir de ahí hay, bueno, una serie de cuestiones que ya por lo menos podemos hablar de que es un bien de interés cultural, un BIC, pero a partir de ahí hay agresiones que desgraciadamente se han vivido tanto en calle Lágrima, al lado del Instituto de Ciudad Jardín, como Exacto. también en la zona de Capuchino, en Eduardo Domínguez Ávila, número 6. Exacto. Bueno, lo que te voy a explicar un poquito, ahí tienes dos grandes especialistas en el tema del acueducto, tanto el guarda como Eduardo Zorrilla, que aparte se ha preparado mucho el tema, le ha hecho un seguimiento personal, me consta, por lo que hemos debatido juntos. Y en principio, bueno, la cuestión del acueducto es muy sencillo. Es verdad que asistimos durante los últimos años a un deterioro del acueducto. Poco control, poca vigilancia del mantenimiento del mismo y sobre todo porque yo en definitiva al final llego a la conclusión de que falta en este sentido mayor interés, ¿no?, por conservarlo y sobre todo un plan de decir, bueno, ¿qué hacemos con el acueducto? El acueducto, este emblema, un emblema de la ciudad, una cuestión histórica, pues de una manera, bueno, que va pasando el tiempo, que sí, que se han hecho pequeñas actuaciones, etcétera, además, bueno, pues se han hecho algún taller de empleo, alguna cuestión que se ha llevado a cabo, pero que necesitamos algo que toda la ciudad de una manera se haga consciente de la necesidad de impulsar esta cuestión. Hay un patronato, efectivamente, y yo creo que muy bien formado, por un montón de patronos, donde están representados bastantes instituciones que tienen mucho que decir en ese tema, ayuntamientos, Junta de Andalucía, el propio obispado, que fue por eso en su historia, como tú lo has dicho, fue el impulsor que creó el acueducto en su época, y la Asociación de Regantes y un montón de instituciones, yo creo que muy interesantes, la Cámara de Comercio, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues realmente que este patronato pues se ha dormido un poco. Llevan 4 años sin reunirse el patronato, parece que el tema se ha dejado pasar, yo he encontrado memorias económicas y demás, creo que hasta el 2008-2009, nada más, y a partir de ahí como que el patronato un poco como que se diluye. ¿Y por qué no se convocan reuniones? No sabemos por qué, pues no se ha dado tal vez las explicaciones oportunas por parte del secretario de esta fundación y no se reúne. ¿Pero quién tiene que convocar? ¿Quién tiene que convocar las reuniones?
Pues el secretario del patronato y demás. Entonces, que es una persona que trabaja para el obispado, sí, que tiene, porque tienen la presidencia, entonces el secretario del patronato el que tendría que haber convocado. Ha habido cartas, de alguna manera, etcétera más, dicen que algún intento, porque es una agenda complicada de los distintos patronos. sí. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que han pasado 4 años. Tú ponte en la situación, esto de todas formas te lo van a contar ahora Eduardo y el guarda perfectamente. ¿Qué ocurre? Sí. Bueno, en 4 años ha cambiado muchas personas, Ajá. salvo el alcalde, que no ha cambiado, porque sigue siendo el alcalde de Málaga. Las personas, tanto en la delegación de la Junta de Andalucía, como en el propio obispado. El obispado delega en el deán de la catedral, sí, la persona que es la que ejerce de alguna manera el día a día de esta fundación. Bueno, pues el deán, como tú ya sabes, ha cambiado, ahora es a Alfonso Casamayor, y bueno, el deán cambió ya hace 3 o 4 años. Exactamente. ¿Qué ocurre? Bueno, pues eso, las personas han cambiado y como lleva 4 años sin reunirse la fundación, pues de alguna manera, bueno, pues se ha ido diluyendo. ¿Qué nos encontramos? Pues que la institución, que es la que tiene que asegurar cualquier cuestión que ocurra con el acueducto de San Telmo, pues no tiene una vida, asociativa. A partir de ahí, a proposición del mismo guarda, que es el que se ha estado moviendo y denunciando esto en continuas ocasiones, sí, Javier Aguilar. Sí, Eduardo, a partir del Grupo Municipal de Izquierda Unida, plantea una moción en este sentido en el Ayuntamiento, aprobada por los 3 grupos municipales, donde, uno, instamos a la Fundación a que se reuniera lo antes posible, y segundo, a que, de alguna manera, lo que se tiene que hacer es un plan director. Un plan director que aborde todo lo que va a ser, no solamente la cuestión del día a día, sino hacia dónde tenemos que ir con el acueducto. Claro. Es decir, yo creo que tenemos muchos especialistas, por lo menos nos ofrecemos desde el Ayuntamiento, que podemos ofrecer al patronato como miembro. Oye, nosotros tenemos especialistas aquí, Gerencia Municipal de Urbanismo, muy interesados en el tema, con muchas ganas de esa cuestión. Entonces, oye, tenemos también turismo, o sea, yo creo que tenemos gente suficiente para poder ofrecer al patronato, y nos ofrecemos de oficio, y eso es lo que el alcalde va a llevar como propuesta. Creo que el día 30 ya se reúne en la Fundación por fin, después de 4 años. Vamos a hacer un plan director para ver cuál es el presente y el futuro de este acueducto. Día 30 a partir de ahí, de octubre. Dime. Sí, yo creo que tenemos fecha ya, posiblemente 30 de octubre, por lo que me ha llegado a mis oídos de que al final, 30 o final de octubre, no te puedo asegurar. Sí, bueno, 30 o 31, ¿no? Están barajando que antes del final de mes, parece que antes, yo creo que la llamada de atención, que yo creo que hemos hecho entre el guardián y el ayuntamiento, yo creo que han escuchado, se han hecho eco de nuestra llamada y también de los medios de comunicación, sí, y por fin parece que se ha reactivado la convocatoria y se ha encontrado una fecha oportuna para que los patronos se reúnan. Tendrán que notificar los nuevos patrones, digo, porque el patronato, lo que son las personas, casi ha cambiado en su totalidad, sí, y a partir de ahí reactivar un plan director, que es lo que hace falta, con un plan turístico. Es decir, yo creo que es suficiente. Bueno, yo te dejo un poco en manos de estos 2 especialistas que tienes ahí, que te pueden contar cientos de ideas que yo les he escuchado a ambos para poder hacer este tema viable, para conservarlo y sacarlo un poco más a la luz pública, y de alguna manera los malagueños podamos presumir y podamos gozar de este acueducto. Pero quien tiene que llevarlo a cabo, que es la Fundación, es la que tiene que ser el garante de la Fundación, que para eso se creó esta Fundación, el garante, de alguna manera, de la protección y el futuro de este acueducto. Bueno, pues Paco, te agradecemos muchísimo que hayas estado en contacto, al menos por la línea telefónica. Sabemos que el día era complejo, pero el que lo haya explicado de esta manera, y la verdad también se detectaba en tus declaraciones sentimiento en cuanto al acueducto, que eso es una de las cuestiones que en esta materia hay que tratar siempre, en esta materia especialmente por lo ligado que está en la ciudad, porque nuestros antepasados pudieron beber agua potable gracias a esta instalación hidráulica. Si no hubiera sido así, bueno, pues a lo mejor... Y todavía que hay una parte activa de la Está claro, los 5 primeros kilómetros, está claro. Eso claro. es, o sea, que todavía nos da servicio a Málaga en ese sentido. Yo creo que estas cuestiones también lo deben conocer los malagueños. Tal vez es cuestión de eso, de volver a hablar del tema, que los malagueños conozcan su historia profundamente, que conozcan su valor histórico, y de alguna manera que es una cuestión de todo, ¿no? Y todos impulsemos a todas las instituciones que están metidas en esta cuestión a que realmente se hagan responsables de esta cuestión, cada uno ponga su granito de arena. Para uno es mucho, entre todos no es nada, Antonio. Está bien, está bien. Paco, muchísimas gracias por estar ahí. Nada. Y seguro que este tema lo vamos a tratar, porque si el día 30 hay reunión, desde luego merece la pena que vuelva a estar de actualidad el acueducto. Muchas gracias. Venga, a vosotros. Gracias.
Bueno, pues decía bien el concejal, estamos hablando de los 5 kilómetros iniciales desde el Guadalmedina hacia la ciudad, hay que contar desde ahí, ¿eh? Y la Concepción, por ejemplo, Javier, se surte, la finca de la Concepción. Sigue pagando el canon, pero como tienen agua de las compuertas del pantano, tienen un pozo allí de las que se perdían, no hace falta, pero hicimos una prueba, bueno, fuimos el Deán, tú y yo y Leandro Laya, que ya se jubiló, el gerente de la finca, hicimos la comprobación, además, que las imágenes quedaron ahí de testigos pro coro, ¿no? Además fue muy bonito, ¿eh? Fue emotivo, desde luego que sí. Son muchos años ya tratando el acueducto, afortunadamente. Bueno, pues nos hablaba el concejal de 2 grandes expertos y evidentemente cuando tenemos en un momento dado la voluntad, y hablamos de sentimiento también, aparte de la voluntad política, de que todo esté perfectamente reglamentado en cuanto a la fundación del acueducto San Telmo, todo esto tiene que estar así, pero aquí hay también una componente de sentimiento y ahí, a la hora de plasmarlo en una moción, que es un documento frío, una moción dentro del pleno municipal, me imagino yo que Eduardo Zorrilla también tendría su parte de tinte emocional en cuanto a las palabras, ¿no? Por supuesto, yo creo que cualquier malagueño o malagueña que conozca la historia del acueducto sabe que es un monumento único. Es la principal obra civil de nuestra ciudad del siglo XVIII y una de las 2 principales obras civiles de aquella época de toda España. Hablaba Paco, yo le agradezco sus palabras, de 2 grandes expertos en este plató, pero realmente experto hay uno, que es Javier, y por nuestra parte, por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, lo que sí hay es la preocupación por un monumento que es de los principales de Málaga, que está en un estado de conservación que es manifiestamente mejorable y que nosotros entendemos que es una obligación por parte de la ciudad y por parte nuestra como grupo de la oposición, pues trabajar también por que se solucione esta situación y se ponga en marcha las medidas que deben de tomarse para que este acueducto pues esté en la situación que merece. Tenemos ahí un cartel de una obra en un instituto y curiosamente ahora está fusionada dentro de la organización de las consejerías de la Junta, Cultura y Educación. Y ahí se hace una obra en un instituto que tiene que supervisar cultura. Y aquí ha pasado algo porque, bueno, ha pasado que simplemente cuando no tenemos las cosas claras, pues la invasión del terreno, que es uno de los elementos, y ahí lo vemos claramente, la invasión del terreno del acueducto es constante. Y entonces se hace un muro en el espacio de servidumbre del acueducto, ¿no, Javier? Sí, bueno, ahí lo podemos ver al final a la derecha, al lado de la buhardilla, y ahí 3 dedos no entra. 3 dedos, yo tengo manos finas, como dicen, casi de mujer, ¿no? Y en el fondo, pero es que lo más gracioso es que el fondo son las 6 casitas que se llama, no se ve bien con los setos. Medio arco, hay un arco, eso es un puente, al final de este tramo de acueducto hay un puente y se incrusta dentro de lo que es una vivienda. Sí. Que el hombre en su día no lo rompió. Ahí está, si algún día nos hacemos amigos de él, pues podremos entrar a ver el acueducto dentro. Porque claro, el gran problema del acueducto es que hay que deslindarlo. Pero si es que no es que deslindemos, si es que la consejería que tiene que velar por ello, te hace un muro a 3 centímetros. Cuando yo fui con la Guardia Civil, pues se dice, pero tienen 3 metros. Pero ahora pregunto yo, ¿esta obra tiene que ser supervisada, aparte de por la Junta, por algún otro organismo? Yo creo que las competencias aquí, Eduardo, a lo mejor lo sabe mejor. Yo creo que las competencias las tienen ellos. Entran las competencias o entran en cuestión varios organismos, varias administraciones. Esta obra la visitamos junto a Javier, porque cuando presentamos la moción en el puente de Quintana... Fue gracias a la visita esta, como anécdota del arco, fue cuando vimos esto. Él nos dijo, vamos a ver ahora una obra que están haciendo aquí muy cerquita, en un instituto, y vamos a ver lo que están haciendo. Y entramos con él, nos permitieron la entrada a la obra y no salíamos de nuestro asombro porque es una obra, primero, que tiene licencia municipal, o sea que tiene una supervisión por parte del ayuntamiento, o se supone. Y aparte es la Consejería de Cultura, si no la que tiene que autorizarla, sí la que tiene que velar porque esto no ocurre. Ocurre ahora mismo, y esta es la paradoja increíble, de que están unidas las Consejerías de Cultura y Educación, y se ha dado la circunstancia de que es una obra que realiza la Consejería, en este caso Educación, y que Cultura, que están en la misma consejería, pues no se entera, o no quiere enterarse, o no sabemos qué es lo que ha podido ocurrir. Desde luego no pueden decir que hay una dificultad de comunicación entre Cultura y Educación, que son parte hoy de la misma consejería. Javier ha denunciado, presentó la denuncia con este hecho. Es cierto que la obra
por desgracia no está deslindada en muchos tramos y ni siquiera está inscrita en el registro de la propiedad, que es una de las cuestiones que solicitábamos en nuestra moción, pero estos hechos pues es lamentable que ocurran, y lo hacíamos en ese día cuando hacía una semana o pocos días se había producido otro hecho lamentable, que es una obra en la calle Eduardo Domínguez Ávila número 6, que tú has citado, cerca de la Alameda de Capuchinos, donde se echó abajo pues una parte del acueducto, varios metros del acueducto, por una obra en una vivienda con una licencia de obra menor caducada, y que además no permitiría ese tipo de actuación porque estamos hablando de una obra menor, pero además para colmo caducada. Y en este caso pues es la Gerencia Municipal de Urbanismo la que tendría que haber vigilado que esto no hubiera ocurrido. ¿Quiénes son los componentes de la fundación o patronato? Vamos a contextualizar. La fundación es en sí, el patronato es quien lo conforma, los patronos, ¿no? Son 8 patronos. Ha habido algunos cambios, sobre todo la modificación, la adaptación a la ley de fundaciones de la Junta en el 2005, se cambiaron, pero cosas leves, ¿no? Vamos a resumirlo rápidamente. El presidente es el obispo, el tutor de la obra, que siempre delega en un canónigo de la catedral. Generalmente estos dos últimos son deanes. El último don Francisco García Mota, porque Casamayor no ha llegado a tomar posesión. No ha llegado a tomar posesión. Después el vicepresidente, ahora mismo nombrado por el mismo patronato, es el alcalde de Málaga. Eso sí fue una pequeña modificación, porque antes era un concejal en los antiguos estatutos, y a solicitud del alcalde es el alcalde o concejal que delegue, ¿no? En este caso, urbanismo. La última, creo recordar que fue con el concejal de urbanismo. O sea, que Paco Pomares es previsible que sea vicepresidente. Puede ser, si se convoca, si no va claro. él, porque yo ahora también... Yo acabo de llegar de una visita al acueducto que me solicitó el presidente de Diputación, y aprovechando aquella moción de Izquierda Unida, se lo dije, se lo recordé, y en los hoy mismo, hace una hora aproximadamente, vengo de visitar con la concejala del distrito, Maribel Romero, Carlos Conde, diputado provincial y concejal también de Málaga, y el mismo Díaz Bendodo, y la verdad que me ha sorprendido, como, bueno, ya no me sorprende porque ya lo traté con él, con Paco Pomares, igual que Eduardo Zorrilla. Entre eso y que mañana voy a ser padre por primera vez. Felicidad adelantada. Pues gracias. No es broma, a los telespectadores. Pues de verdad que es que me va a dar un éxtasis de felicidad. Porque además todo muy receptivo. Elías Bendodo, hemos hablado algunas propuestas. Él ha dicho de que va a ir al final de mes en la reunión esta, no va a delegar el diputado de Cultura como otras veces, sino que va a ir él en persona. La idea que yo le he dicho que el patronato se debe de reducir en personas, porque ahí la Comandancia de Marina, que no ha llegado a terminar los componentes, no pinta nada, la verdad. Comandancia de Marina porque llegaba el agua al puerto, a los buques de guerra española, que era gratuita, y a los mercantes se le cobraba horas de riego, como las horas de riego, en la toma que había en la cortina. Entonces tendríamos a Diputación actual, a Junta de Andalucía, Ayuntamiento, un delegado de los 7. El obispado ya son 4. El obispado 4, Marina. El delegado de los regantes. De los mismos regantes eligen uno, que es la única sin figura junto a la Cámara de Comercio, que son enteramente privadas, no es público. Y después tener la consejería de... Bueno, la Junta de Andalucía tiene 2 patronos, porque se da la circunstancia que esa consejería tiene las 2 partes, que una es la Cámara Agraria Local, que dependía de Agricultura, y la otra es la Agencia Andaluza del Agua, la antigua Confederación Hidrográfica del Sur, que depende de Medio Ambiente. Le pasa como a Educación y Cultura, se ha fusionado. Entonces, esos dos patronos dependen de esa misma consejería. La Junta aporta 2. Y qué curiosidad, qué anécdota, que Cultura no. Siendo un bien de interés cultural, que es la máxima catalogación de un monumento ahora mismo en España. Es como la Catedral de Málaga. Porque se ha contemplado siempre el patronato por el uso del acueducto más que por la configuración en monumento, ¿no? Es curioso que hubo una denuncia del ayuntamiento al patronato en su día, en 1912. Del ayuntamiento al patronato. Sí, porque decía que era propiedad del Ayuntamiento de Málaga porque abastecía Málaga. En aquella época todavía abastecía... Aunque ya llegaban las aguas un siglo va a ser ahora. Fíjate, no lo había pensado. Aproximadamente, pues sí, ahora hace un siglo. La gestión la tuvo desde 1912 hasta 1920, en exclusividad. Y alegó en que el registro de la propiedad que fuera a nombre del Ayuntamiento. Y los demás patronos dijeron que no, el obispado, los demás organismos. Y entonces fue a juicio al antiguo juzgado de Santo Domingo. El Ayuntamiento perdió y se llevó a la Real Chanchillería de Granada, lo que ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y volvió a perder. Y el juez dijo que se escribiera a nombre de la fundación o del patronato. Yo estoy harto de buscar en el registro, no sé si no se llegó a escribir
o se quemó cuando la guerra civil los archivos, en ningún lado aparece registrado, que es el gran problema, porque si esto hubiera estado registrado en sus días, no les irían pegando bocados. Pero bueno, registrarse se puede registrar, ¿no? Es una de las iniciativas que Eduardo Zorrilla llevó en el Pleno. A ver, pues vamos a ir a publicidad y ahora vamos a explicar precisamente los trámites de registro, si es que todavía no han llegado al pasante o ya han pasado el notario. De todo esto hablaremos un poquito. Vamos a publicidad y volvemos enseguida. Yo siempre recojo los excrementos de mi perro de la vía pública. Va por Málaga. Échale un capote a tu ciudad y firma una gran faena, recogiendo siempre los excrementos de tu perro de la vía pública. Sanción de hasta 500 euros. Hola. ¿Tú sabes lo importante que es que todos reciclemos? Por eso piensa en los demás y hazlo bien. Recuerda, en el contenedor amarillo... Nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks. No rompas el esfuerzo de todos. Separemos bien. Reciclaremos mejor. Es un mensaje de Coembes y el Ayuntamiento de Málaga. Registro de la propiedad. Bien, pues registro de la propiedad también tendremos que tenerlo en cuenta en el acueducto. Claro que sí. Existe una norma de que no es obligatorio para los bienes de las administraciones públicas inscribirse en el registro de la propiedad. Ahora bien, que no sea obligatorio no significa que no sea posible, y en este caso incluso conveniente. Y es conveniente, los ejemplos los estamos viendo. Si estos bienes estuvieran debidamente inscritos en el registro de la propiedad, sería más fácil su supervisión, el control y la seguridad de los mismos. Claro. Es necesario que se inscriban porque además de inscribirse la propiedad de este bien lleva aparejada una servidumbre de paso de agua, en este caso una servidumbre de libros, podemos decir, que supondría pues la posibilidad, o sea, la mayor seguridad para este bien de tanta importancia cultural como el acueducto. Porque ahora ocurre algo, claro, si eso no está escrito, decimos, bueno, se ha invadido el terreno, se ha quedado a 3 dedos del acueducto, del ladrillo, propiamente. Una servidumbre también claro, pero ¿eso dónde está? La servidumbre existe, ¿A dónde que está no eso? está inscrita. La inscripción no es constitutiva de la servidumbre existe y la propiedad existe, sí, aunque no esté inscrita en el registro de la propiedad. Ahora, con el registro de la propiedad pues tenemos una publicidad, que eso no se puede alegar desconocimiento por nadie, claro. Pero yo cuando le mandé un escrito a Cultura, ¿no? Yo he mandado escrito a todas las instituciones que estamos hablando, esto no es que yo tenga un secreto y ahora... conocerte, te conoce. Hombre, bastante. Yo creo que es demasiado para ellos porque les doy mucho trabajo, ¿no? También les quiero pedir perdón a Javier Arca, secretario del Obispado, que esto lo hace altruistamente además, secretario de la Fundación, porque le doy mucho trabajo. El hombre bastante tiene ya con todos los bienes de la Iglesia, pero bueno, es que es necesario porque es la única figura junto al alcalde que está todavía operativa dentro del patronato, es el que tiene que convocar. Estamos viendo imágenes también, veíamos antes de calle Lágrima 3 del Instituto de Ciudad Jardín. Ahora vemos en otra zona de la ciudad, recuerden son 11 kilómetros, los distritos de Ciudad Jardín y del centro son afectados. Y al de la Cornisa. Esto es calle Obispo Salvador de los Reyes, ¿verdad? Sí, donde antiguamente había 2 molinos. Eso es. Sí. Y ahí en concreto el acueducto, bueno, pues tiene una situación que al menos quedó salvaguardada de la carretera, pero ahí también hay su historia, ¿verdad? Bueno, para que eso pudiera quedar. Ahí salió el ayuntamiento con una multa de 50.000 euros, que no sé si la habrá pagado, a la Junta de Andalucía por daños contra el patrimonio. Quedó totalmente demostrado. Además, yo tuve que retirar la denuncia porque se iban a llevar para adelante al director de la obra, que no era la intención. La intención era que no se hiciera mal, que lo avisé con tiempo. En el 2001 y 2 años después me veo las máquinas rompiendo aquello. No digan desconocimiento. Este es el gran problema que tenemos. A ver si este patronato, que vuelvo a insistir y no me cansaré, en que parece ser que ya hay buenas intenciones. Me ha sorprendido, no me cansaré. Que el día 30 hay reunión, ¿no? Pero bueno, las reuniones también he estado yo en otras, han llegado y están sentados. La primera que hubo en el 95, después de 30 años, fue Celia de Villalobos, cuando recién nombrada alcaldesa. Se sentaron, como no sabían de qué iba, quedaron para una siguiente. Y la siguiente fue en el 2003. Me explico, a veces, en el 2003 porque estuve yo ahí, achuchando, porque yo llegaba al comandante Marina y el hombre me decía, bueno, ¿y esto qué yo que pinto en esto, ¿no?
yo qué pinto en esto, pues no, muy receptivo. La idea es que se reduzca a 3 patronos. Yo se lo he propuesto al presidente de Diputación y espero que, además, los 3 patronos, y quiero que estén además los 3 grupos políticos que están representados en el Ayuntamiento y en Diputación. Por eso le pido aquí al portavoz de Izquierda Unida que como la Junta tiene una consejería con 2 patronos, que delegue, por ejemplo, en vivienda, que tienen ellos obras públicas y vivienda, creo que es ahora Fomento y Vivienda. Aparte tienen una cosa por ahí pendiente de un parque por Ciudad Jardín, pero es bueno que estén, que haya unidad. Que verde en concreto, ¿no? Sí, estaban... El Sendero del Cabo. Sí, Antonio Marto estuvo peleando aquello mucho, que se hizo los estudios arqueológicos y hay un proyecto además redactado, ¿no? El gran problema es el dinero, pero bueno... ¿Qué 3 patronos propone? Que sea Junta, Ayuntamiento y Diputación. ¿Y el Obispado? Simbólicamente, como queda, porque fue el precursor de la obra, queda como tutor de la obra. Yo no creo que el Obispado esté ahora... con las labores que están haciendo muy buenas, además con Cáritas, para que esté ahí aportando y que cada uno aporte un 3%. Le hemos mostrado antes imágenes precisamente de la calle Obispo Salvador de los Reyes. Ahora le vamos a mostrar imágenes también de la calle, en concreto Molino de San Telmo. Una integración dentro de un edificio. No sé si es un ejemplo o no, pero desde luego ahí están los fragmentos del acueducto. Sí, pero el hijo del constructor me iba a pegar a mí. Bueno, le iba a pegar a mi padre, digo que antes que le pegara a mi padre, que el hombre tiene 80 años, que me pegara a mí, porque dice que allí no pasaba el acueducto. Y esto, fíjate, ¿no? Ahora va presumiendo por ahí, diciendo que esto, que mira por el patrimonio. Sí, hombre, yo me alegro, ¿no? Pero de primera hora por ahí no pasaba el acueducto. No, de hecho está, y ahí se ven perfectamente las 2 canalizaciones. Pero la primera entrada fue así. Me acuerdo que era... La de arriba es agua de riego y la de abajo potable, ¿no? La tubería que así sigue existiendo, así llegaba hasta la carrera de Capuchino, hasta lo que es la ermita de la Pastora, que esa ermita es de los años 50 del siglo pasado. La Alcubilla. La Alcubilla, que por cierto, hasta fíjate que todos los partidos han estado implicados. El PEA en su día presentó una moción en Diputación en el año 2002 y está aprobada de rehabilitar el arca principal. Eso fue en el 2002, ¿en qué estamos? En el 2013, ¿no? Sí. Bueno, pues no hay nada. Se lo he recordado al presidente de Diputación, dice que lo tiene apuntado. Digo, bueno. Bueno, pues fíjense, hasta la nomenclatura del callejero, calle Molino de San Telmo, ahí lo tienen. Nos vamos a ir a otra calle que puede prestarse... Que no se me vaya a los políticos, Antonio, esta sugerencia que yo he propuesto al portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga, ¿qué le parece lo que esté representado? Nosotros estaríamos encantados, ojalá podamos estar representados porque es la manera de poder seguir trabajando y tener información de primera mano. Lógicamente, eso tratándose de la Junta de Andalucía, yo mi ámbito de trabajo es el grupo municipal, pero lo voy a hablar con los compañeros que están en la Junta de Andalucía, va a depender también del acuerdo con el otro socio de gobierno, pero nosotros vamos a intentar estar desde luego. Muchas gracias, es magnífica noticia. Calle Molino, la anterior era Molinos de San Telmo, esta es Molino. Sabemos que en la correspondencia los carteros siempre tienen problemas en cuanto a una... La casa del guarda, esa es Molino porque había otro molino, es que Molino había 8, incluso hasta el molinillo fue arrendado. El molinillo aparecieron 8 piedras debajo de donde está la ermita de la Piedad ahora mismo. Sí. Que están, por cierto, en los almacenes de Cofarán, antiguo Cofarán. Allí están las 8 piedras. Que se dijo que se iba a poner el entorno, pero no sé yo. Es otra cosa que le puedo decir al compañero concejal. Sí, pues recogemos la sugerencia porque... Bueno, si te tiras aquí 3/4 horas, te va con una carpeta de sugerencias. Es una fuente de información inagotable. Bueno, pues seguimos avanzando desde Ciudad Jardín. Hemos empezado en Quintana, pero podríamos empezar más arriba, en el 4.º puente de la autovía, ¿no? Que allí hemos estado en el azur del acueducto, hemos estado también en el cauce del río. Seguimos bajando, llegaríamos hasta la zona, la confluencia también de la Alameda de Capuchino con la Alameda de Barceló. Ahí en concreto también tenemos una fuente. Fuente de la Taza. También, bueno, que perdió la taza. Porque no, la taza está en los almacenes del Duende, creo que me han dicho los operarios municipales. Vamos repartiendo. Sí, ahora un año o 2 años cuando se rompió la taza y ahí está para recuperarla. Bueno, pues le mostrábamos también esa calle, extraña calle, pero que también tiene su explicación del por qué tiene esa configuración, y es porque va sorteando el acueducto de alguna forma, ¿no? Se van acomodando. Bien, hubo un arquitecto en este acueducto fundamental que fue Martín de Aldehuela. Y vamos a hablar con su sobrino nieto, que está con nosotros también a través de la línea telefónica, Rafael de Aldehuela. Rafael, muy buena, ¿cómo estamos? Rafael nos escucha, seguro que está ahí, pero un poquito rezagado. Muy buena, Rafael. Bueno, mientras Rafael va entrando o no, vamos hablando y viendo esas imágenes precisamente, si puede ser, de la fuente, confluencia de la Alameda de Capuchino, ahí la tienen, con
Alameda de Barceló. ¿Se perdió la taza o la retiraron? Se rompió ¿O la rompieron? Sí. ¿Y qué quedamos? ¿Se rompió o la rompieron? La rompieron. Vale. Yo no vi quién la rompió, pero sola no fue. Sola no fue. Además, los mismos vecinos, las floristerías que están enfrente, que siempre la han vigilado. Porque esa fuente, si se ve, está pegada. Por eso no... Además, ha intentado poner agua alguna vez que otra, pero no puede porque está pegada. Además, malamente pegada. Está pegada en plan pastiche. Porque varias veces el ayuntamiento la rompió, se la llevó y la tiró en la explanada del Ejido, lo que está el colegio de Flavia. Sí. Y como el obispado, que era quien velaba antiguamente en el siglo XX, sobre todo fue el obispado Padre Jesús Colchón, que era presidente y director de la Escuela Ave María. Sí. Fue un gran defensor de esto. Pues el hombre movió las influencias de aquella época y volvieron los operarios municipales y la pegaron, ¿no? Literalmente. Bueno, pues parece que ya vamos teniendo precisamente a Rafael Aldehuela, pero antes vamos a ver imágenes de Eduardo Domínguez Ávila número 6, porque ahí en concreto vamos a ver claramente cómo el acueducto ha sufrido una agresión en cuanto... Además hemos perdido un tramo, claramente, ahí se pierde el tramo y ya no pasa nada. Justamente detrás de esta tapia, al final del muro amarillo que ven ahí de aislante, pues estaría el tramo de acueducto y que ya no se ve. Que hemos ido sistemáticamente adosando edificaciones al acueducto sin problema. Es muy curioso porque por ahí pasa, precioso además, atraviesa desde la escalinata de Unicaja, donde está la cofradía del Prendimiento. Sí. Hay una mina es un túnel que pasaba el agua y pasa por debajo del estanco, que todavía está en pie esa casa, y lo que le han pegado una mordida a un enlace que sale a las huertas que había en esa zona. Pero el principal está ahí todavía ahí abajo. O sea, El acueducto, claro, eso se puede recuperar. Lo que hay que estar pendiente cuando esa casa caiga, y caerá, porque ya han caído las dos de los lados. Y después en el número 4 de Eduardo Domínguez Ávila, ahí sí se hicieron escrupulosamente los estudios arqueológicos y protegidos además. El gran problema es que no puedes llegar a verlo. Claro. Ni pueden entrar los del bloque ni pueden entrar los vecinos. Se cortó el paso y ese es el gran problema, que de la gerencia de urbanismo, la arqueóloga municipal, que creo que era Carmen Peral, lo dijo. Dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos aquí para ver? Está claro. Bueno, pues son muchas cuestiones. Rafael Aldehuela, muy buena, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Pues encantado de escucharte, aunque sea a través de la línea telefónica, porque hablar siempre del acueducto San Telmo, ¿verdad?, es como hablar de parte de tu familia, y en siempre hay que interpretarlo en el buen sentido. Rafael, cuando te llegan noticias de las agresiones que sufre el acueducto, ¿el sentimiento que se produce en tu interior cuál es? Pues, hombre, en principio indignación. Hace mucho tiempo, Javier, que está ahí y que además es un gran defensor del acueducto, y bueno, mi familia, tanto mi familia como yo, nunca podremos agradecerle a él y a su familia el bien que han hecho siempre por el acueducto de San Telmo. Sí. Pues hicimos con el alcalde y otra gente más una especie de coloquio en el Corte Inglés, no sé si se puede decir. Una mesa redonda de 2002 fue. Sí. Sí. Y yo ahí ya pedí piedad para el acueducto de San Telmo, ¿no? Lo que pasa es que la verdad es que no me han hecho caso. O sea, no han hecho caso a Javier, no me han hecho caso a mí y no han hecho caso a nadie. Parece mentira con lo importante que este monumento ha sido, con lo que ha costado, ¿verdad, Javier?, que fuera nombrado bien de interés cultural y el poco caso que se le hace... Después de 25 años, Rafael, 25 años. Fue uno de los más antiguos que había. ¿No? Y con lo que significó para Málaga. Es decir, el desarrollo de Málaga no se habría desarrollado como se desarrolló. Mira, solamente pensar que no tendríamos los jardines de la Concepción si no hubiera sido por el agua del acueducto de San Telmo. Solamente pensar que Málaga no habría tenido industria harinera si no hubiera sido por el acueducto de San Telmo. Y solamente pensar que no habría habido agua en la ciudad, y no sé qué habría sido esta ciudad, ni habrían recalado puertos para cargar el agua y pagar y poder hacer la Alameda si no hubiera sido por el acueducto de San Telmo. Lamentablemente es un monumento, porque que en su momento fue mucho más que un monumento, fue parte del desarrollo de la ciudad, que como no interesa, porque ya el acueducto de San Telmo no interesa como traída de agua, excepto a unos pocos que todavía se siguen nutriendo del acueducto de San Telmo, pues lamentablemente está en vías de extinción. Es como una rara avis en vías de extinción. Bueno, esperemos que no sea una profecía, esto que estamos hablando, sino todo lo contrario, porque tenemos hoy noticias esperanzadoras de una reunión del patronato, de la Fundación,
Y a partir de ahí, bueno, pues si el día 30... Ahora, ¿no? Sí, que ya sí, era sí. hora, ¿no? Sí, sí, ya era hora, ya era hora. Vemos ahí precisamente también la alcubilla de San Telmo, la zona de Carrera de Capuchino con calle Postigo. Ven ahí también el escudo de Molina Lario y debajo la capillita de la Pastora que hacía anteriormente mención Javier Aguilar. Tenemos en plató, Rafael, también a Eduardo Zorrilla, de Izquierda Unida, con lo cual estamos, yo creo que significando lo que puede ser la progresión. Hablaba incluso el concejal de urbanismo antes, telefónicamente también, del plan director, de incluso plan turístico ha llegado a mencionar. Esto sería una de las salvaciones, ya que ahora el turismo en Málaga lo está salvando todo, parece ser. Hombre, yo creo que es un instrumento fundamental, una herramienta básica para poder planificar y ver qué es lo que queremos hacer con el acueducto de San Telmo, cómo queremos rehabilitarlo. Somos conscientes, también lo éramos desde Izquierda Unida cuando proponíamos la moción, que quizás no tengamos ahora todos los recursos disponibles para hacer la rehabilitación integral, pero podemos marcarnos una fase y en función de la disponibilidad presupuestaria ir acometiendo las necesarias reformas para ponerlo en valor. Decía el concejal que se había aprobado la moción por unanimidad. Eso es solamente parcialmente cierto. Se aprobó en cuanto a la realización del plan director, pero nosotros recogíamos otras peticiones en nuestra moción que lamentablemente no fueron aprobadas por la mayoría del Partido Popular. Pues pedíamos la necesaria inscripción de los bienes del acueducto en el registro de la propiedad, que se instara a la Fundación para iniciar esos trámites, pedíamos que se convocara a la Fundación, cuestión que no se nos aprobó, pero se va a convocar y con eso nos damos por satisfechos. Pedíamos que el plan especial de rehabilitación del acueducto que se aprobó con el PEGOU, no este del 2011, sino el anterior, en el año 2001, creo que recordar, se aprobó ese plan especial y que incluso se presupuestó pues que se pusiera en marcha por fases también. Y hay cuestiones que son exclusivamente competencia del ayuntamiento. Por ejemplo, el parque que tendría que hacerse en el entorno del puente de Quintana, el conocido hoy como puente de los 11 ojos, que en su día era de los 13 ojos, si no me equivoco, ahora quedan 10, pues eso es además una promesa electoral del actual partido en el gobierno municipal, que se ha reiterado en varias ocasiones y que todavía no se ha hecho nada al respecto. Ese parque, junto al que hablábamos anteriormente, que prometió la Junta de Andalucía hacer en Mangas Verdes, pues son actuaciones que en concreto son responsabilidad concreta, uno del Ayuntamiento y el otro de la Junta de Andalucía. Bueno, pues Rafael, muchísimas gracias por estar ahí. Si quieres añadir algo, es el momento. Sí, me gustaría añadir respecto a lo que ha dicho Eduardo. Eduardo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafael, me alegro de escucharte. Muchas gracias, Eduardo. Pues respecto a eso, decirle simplemente que yo ya oí hablar del plan director concretamente en el 2001. Javier y yo hablamos con el alcalde, con el mismo alcalde que tenemos ahora, para ver qué se podía hacer en lo que es el Quintana. Y ahí ya se nos habló a nosotros de hacer una plaza, incluso esa plaza, porque el pobre Martín de Aldehuela tiene una calle, todas las calles son buenas, pero creo que hay gente en esta ciudad que tiene una calle más a condición de lo que fue Martín de Aldehuela. Yo he reclamado muchas veces una calle un poquitín más digna para un señor que supuso lo que supuso Martín de Aldehuela y que no hay que olvidar que se murió arruinado, porque gran parte de las obras que él hizo, tan arruinado como que tuvo que pedir que ceder sus casas a cambio de alimentos, pues gran parte de esas obras que él hizo nunca se le pagaron, ¿no? Entonces, yo creo que a este hombre habría que darle la relevancia que realmente tuvo. Y ahí, esa plaza de la que habla Eduardo Zorrilla, en esa plaza se va a poner el nombre de Martín de Aldehuela. A mí me parece lamentable que todavía no se haya hecho nada. Desde luego. Como lamentable también me parece que en Mangas Verdes, la Junta de Andalucía, el señor Chávez prometió en su día, ¿verdad, Javier?, que allí iba a haber un parque que no se hizo tampoco. Lo hemos comentado. ¿Ha visto también que había interferencia cuando ha empezado a hablar? sobre el parque del Cabo, sobre el sendero del Cabo. Rafael, por lo cierto, último, que Martín de Aldehuela murió también muy cerquita de la propia Alcubilla, ¿no? Porque en calle Inestrosa fue donde falleció, ¿no? Bueno, sí, él muere en aquel entonces la calle Inestrosa, antes de llamarse Sucia y después de llamarse Inestrosa, se llamaba la calle Horno. Él concretamente tiene unos edificios, porque aquello era del convento de la Merced, se compró unas tierras a los mercedarios y construyó allí unas casas en las que una de ellas vivió y murió.
igual que la Sociedad Económica Amigos del País, el antiguo colegio de la Escuela de Náutica de San Telmo, que se financiaba con las aguas del acueducto. Es que ahora hay que estar en relevancia porque, por desgracia, se cierra, no hay recursos para la Sociedad Económica, que ha sido bandera de Málaga, de la cultura en Málaga. Pues aquí un apoyo también a las personas vinculadas sobre todo a todos los malagueños, porque la verdad que con este camino esperemos que esto sea resurgir, que empecemos con el acueducto, pero no paremos ahí. Es otro de los temas. Nunca le estaremos lo suficientemente agradecidos a la económica de las muchas actividades que ha hecho a lo largo de la historia en esos 200 años y que va a seguir haciendo. Hay esperanza en un momento dado de que los impases de este tipo pueden favorecer el futuro. Vamos a intentar ser optimistas en ese aspecto y sobre todo que la ciudad siga creciendo. Rafael, muchas gracias por haber estado ahí. Muchas gracias. Solo una cosita, sí, si me lo permites, sí, Antonio, por favor, para despedirme. A mí me gustaría que los malagueños, que son muchos los que ven este programa y que ahora me están oyendo a mí, aunque no viendo, tuvieran en cuenta, y es que me parece justo decirlo y reconocerlo, que hay una figura en esta ciudad que es el padre de Javier Leal, el padre de Javier. Ese señor se puso, para que no derribaran el acueducto, lo que no hace ahora nadie. Se ha puesto delante las máquinas pesadas para evitar que derrumbearan gran parte del trazado del acueducto. Es verdad, en el puente de los 11 Ojos, precisamente, delante de un bulldozer. Sí. Efectivamente. Ahora no hablaríamos del puente de los 11 Ojos si no fuera por ese. Ha hecho bien. Igual que... Gracias Rafael, porque nos quedamos ya sin tiempo. Gracias. Un abrazo para todos. Ha hecho bien en recordar la calle para Martín de Aleguera, la plaza, y ustedes saben que un servidor, desde luego, ha pedido más de una vez ya públicamente, no ha hecho los trámites pertinentes, con lo cual esto vale de lo justo. Ustedes saben cómo es esto de una calle en Málaga, pero calle Familia Aguilar o calle Guardas del Acueducto de San Telmo ya está más que pedido en mucha ocasión, porque gracias a ellos y gracias a la saga de la familia Aguilar, indudablemente se ha conseguido algo, porque si no, si esto no hubiera tenido guardas, ¿verdad? Desde luego, si no hubiera tenido personas no por que el sueldo luchado, que cobran. No, porque no lo cobra, además. Un año sin cobrar. No le pagan, pero si no fuera por el trabajo enorme que además ha hecho Javier, que hizo su padre, que creo que hizo su abuelo también. Abuelo, sí, desde 1922, casi van hace 100 años ahora. Y para qué no tampoco digamos que somos por la vanidad del apellido. Guardas del acueducto, porque ha habido muchos guardas, guardas de San Telmo. Ha habido muchos. Y lo del sueldo me comprometo aquí con los televidentes, que cuando me paguen ese año, que se reinvierta en el acueducto, en algo. Bueno, o si no, por ejemplo, una estatua para este hombre, para Martín de Aleguera. Por ejemplo, ¿qué idea? Un niño viene con un pan bajo el brazo y el tuyo va a venir con el sueldo del acueducto. Seguro que sí. Muchas gracias a los dos por la asistencia. Muchas gracias a vosotros. Gracias en primer lugar también por presentar una moción, por preocuparse del acueducto. En este caso la ha tocado Izquierda Unida, el resto de partidos políticos cuando le toca, pero estamos tratando este tema. Pero y sobre todo, es nuestra obligación, ¿no? Evidentemente, no es algo de agradecer. Eso es lo que iba Hay que romper una lanza a favor de Eduardo, porque la verdad es muy receptivo tanto él como vinieron los 3 concejales a visitar el acueducto, y muchas gracias, te lo digo aquí públicamente. De verdad que no es de agradecer, es una cuestión que es obligación nuestra, y además tú debes de ser el que nos lo recuerde y el que nos pinche para que cumplamos con nuestra obligación. Te va a pinchar, seguro. Seguro. Sin tiempo para más, los emplazo a la próxima semana, lunes a las 7:30. No he saludado a todos los que nos ven, pero recuerdos, como siempre, para los que nos ven en Sevilla, en Córdoba, en Valencia, en Madrid o por internet en los 5 continentes, además de la provincia de Málaga a través del canal 51 de la TDT. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.